mes que históricamente es bueno para este sector, pero además agregue usted Mundial de Fútbol andando, con Black Friday, con la cercanía de la Navidad. Bueno, de eso queremos hablar con Tiziana Polesel, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y de los Servicios, es decir, de Concecomercio. Tiziana, muy buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias. Tiziana, además, entiendo que mañana es el Día Nacional del Comercio y de los Servicios y están de aniversario en Concecomercio. Es hoy, es hoy. Es hoy. Sí, coincide justamente con el Viernes Negro, pero hoy vamos a celebrar ese día, sí, justamente con algunas actividades, especialmente premiaciones a las cámaras afiliadas a Concecomercio. Es un día para nosotros de reconocimiento al trabajo gremial. Claro. Tiziana, bueno, enhorabuena y felicidades por este día. Tiziana, estoy hablando de una coyuntura, es decir, es verdad que coincide un mes que históricamente es bueno, que hay utilidades, hay algo más de dinero circulando, eso es lógico, siempre ocurre, pero nos toca además con un mundial andando, eso, el Black Friday hoy, con la economía vinculada a la Navidad. ¿Qué tan coyuntural? Porque, a ver, no es que en un par de meses, en noviembre y diciembre, representen el despegue de todo un sector, pero sí me imagino que será un momento de enorme expectativa. Para alguno incluso podría ser el mes de salvar el año. Hay quienes trabajan 9 meses en función de los últimos 3. ¿Cómo aterrizar esta realidad que les ocupa el sector comercio? Sí, bueno, justamente hay expectativa porque el año había comenzado bien, los 3 primeros meses, y luego hubo una ralentización y en algunos casos un freno a la actividad comercial. Por lo tanto, todo aquel comercio que gira o que su actividad es importante, cercano a fin de año, pues por supuesto hay mucha expectativa, primero porque se trata de la primera Navidad sin ninguna restricción producto del COVID, después de 2 años que tuvimos con una altísima complejidad. Entonces, por supuesto, se estima que esas ventas de alguna manera sean mejores que las de los 2 últimos años, porque, insisto, en los 2 últimos años teníamos restricciones. Y eso, por supuesto, de alguna manera frenaba esa actividad. Como bien lo señalas, no todo el comercio trabaja en función de estos meses, hay otro tipo de comercio más bien que estos meses son quizás los peores, como es el sector comercio que tiende a la construcción, por ejemplo, tiende a ser, digamos, el mes más bajo. Hay expectativa, por supuesto, de que se recupere y eso de alguna manera tiene que ver con alguna de la significación que le han dado al Black Friday, al Viernes Negro. Se dice que una de las acepciones que tiene el término justamente, que es el día en que el comerciante pasa a cifras negras cuando viene de cifras rojas, ¿no? Entonces, esa es una de las significaciones que tiene ese día. Este día para ese tipo de comercio que depende de las ventas navideñas es el inicio de ese periodo. Por lo tanto, de alguna manera hay esa expectativa. Pero también es importante reconocer que esa figura del Viernes Negro, esas ventas navideñas están ancladas en la mayor parte de los países del mundo al crédito, cosa que nosotros aún no tenemos. Y eso además perjudica en dos sentidos. Primero, el crédito al consumo. La gente el Viernes Negro anticipaba las compras navideñas, pero justamente utilizando el crédito, cosa que en este momento pues nosotros no podemos hacer. Y por otro lado, ese día de oferta estaba también fundamentado en altos inventarios, cosa que tampoco nosotros tenemos en este momento, porque justamente por el comercio no haber tenido crédito, quizás no pudo reponer inventarios. De hecho, fuera de Caracas, donde se nota un poquito más la situación más crítica, te dicen muchos comerciantes que no pueden hacer esa oferta del Viernes Negro porque no tienen inventario suficiente, producto que no pudieron reponer. Pero de todas maneras, por supuesto, es un mes que representa la posibilidad de recuperar ese freno que tuvimos en la mitad del año, ¿no? Hay, por supuesto, nosotros los comerciantes por naturaleza siempre pensamos en positivo, ¿no? A ver, uno ve, Tiziana Polesel con nosotros, presidente del Consejo de Comercio, uno ve que cierra un negocio cualquiera, a lo que se haya dedicado antes, y de pronto aparece un restaurante, muchos restaurantes, o a lo mejor una tienda electrónica, se están viendo menos bodegones ya, digamos, nuevos bodegones. ¿Cuáles son, Tiziana, esos nuevos emprendimientos o locales o inversiones o negocios que seducen hoy? ¿Qué está apareciendo cada vez que cierra otro local?
Bueno, lo primero que tenemos que insistir nosotros, y lo hacemos con frecuencia, es la gran diferencia que hay entre lo que vemos en Caracas y en Sí. algunas zonas de Caracas con lo que vemos en el resto del país. Tristemente, Ujú. cada local que nosotros vemos que se abre en Caracas probablemente representa que cierran 10 locales fuera de Caracas, Wow. porque la situación que se ve fuera de Caracas es Sí, diferente, ¿no? sí. Todavía allí no se observa esa recuperación, no se observa lo que nosotros vemos en algunas zonas. Entonces, es importante, digamos, que tengamos presente que Venezuela no es solo Caracas Claro. y hay aspectos que se ven solo en determinados lugares. Entonces, sí, hay ese tipo de emprendimientos, hay de alguna manera un cambio, tal como lo señala, esa figura, digamos, de esos negocios Ujú. ha ido de alguna manera desapareciendo, entre otras cosas, porque el automercado tradicional ya tiene todos los Claro. productos que antes tenía ese otro establecimiento. Ujú. Entonces, siempre pues es una tendencia normal que la gente prefiere comprar todo en un solo lugar. Claro. Y bueno, por supuesto, eso hay un reacomodo allí de lo que es esa realidad, esa forma de comprar. Por otro lado, ya vemos que otra vez el consumidor venezolano se empieza a trasladar a comprar. Durante la pandemia compraba cerca de casa y por supuesto eso motivó que algunos establecimientos pequeños en urbanizaciones tuvieran un repunte importante, pero ya otra vez, digamos, el consumidor empieza a moverse un poco más, primero porque, digamos, ya no tiene las restricciones de la pandemia y ya regresa a un hábito que tenía de quizás moverse un poco más lejos de casa para hacer el mercado. Entonces, vemos allí ese cambio, ese reacomodo que puede existir. Por otro lado, no olvidemos que el sector de restaurantes fue uno de los más afectados durante Sí, la sí. pandemia. Entonces hubo muchos establecimientos que cerraron y ahora los que abren de alguna manera están tomando ese consumidor que está ávido nuevamente Ujú. de salir, de comer fuera. Entonces todo eso tiene de alguna manera que ver con esta dinámica que estamos viendo. Pero insisto, es una dinámica que vemos más en Caracas y Sí. en una que otra ciudad de Venezuela, pero realmente en el resto del país todavía vemos una contracción fuerte. De hecho, por ejemplo, en Maracaibo los corredores comerciales siguen manteniéndose con más o menos la mitad de los locales cerrados y muchos de ellos justamente son locales, digamos, de Sí. alimentos, restauración, etcétera. Entonces, los promedios muchas veces no son justos, ¿no? Sí. Cuando hablamos en un país de profundas desigualdades como es el nuestro. Claro, por cierto, y hablando de restaurantes que me llamó, y lo comentaba yo ayer, me llamó la atención un restaurante de comida española que en el día del partido de Polonia, justamente a las 12 del mediodía, yo lo imaginaba pues a Ujú. reventar y no, la verdad es que solamente un par de mesas y luego se ocuparon otras Sí, tres, un local de muchas otras mesas más y lo convertaba sí. con Asdrúbal Oliveros, me llamó la atención. Sí, ese, ¿Sí? ese es otro detalle, Sí, que abren restaurantes, pero ya son pocos los que vemos llenos, ¿no? exacto. Porque, por supuesto, estamos todavía en ese proceso bueno, medir Sí, mucho el gasto, ¿verdad? Insisto claro. con el tema del crédito, para los restaurantes, la disponibilidad de una tarjeta de crédito es clave. Ujú. Entonces, mientras el crédito no se reactive, tanto al consumo como al comercio, no vamos a ver la recuperación que estamos Claro, esperando. claro. Tiziana, que cierre un local, que cierre un negocio, que cierre una empresa, que cierre una industria, es una mala noticia por muchísimas razones. Ahora, que abra un local en sí es una buena noticia siempre, lo digo porque, ¿qué es lo bueno? Que sí, genera impuestos, sí, emplea gente, sí, porque reactiva el transporte. ¿Hay algún pero en que abra un nuevo local? Bueno, en realidad para nosotros evidentemente no, porque un local que abre, como bien lo señala, es una oportunidad. El tema aquí Ujú. es que quizás lo que nos queda es una preocupación exactamente por lo que señalas, porque hay locales que abren, pero no ves, y quienes estamos en el mundo del comercio desde hace muchísimos años sabemos que una vez que tú abres un local, tú necesitas un mínimo de movimiento para comenzar a recuperar esa inversión. Claro. Y lo que preocupa un poco es justamente el hecho de que muchos locales que abren no ves una clientela, no ves un movimiento y por supuesto eso sí es una mala noticia, porque un local abre, pero tiene que tener movimiento, tiene que tener flujo y además tiene que generar ventas.
tiene que generar. Entonces hay locales que uno ve que abren, que son muy buenos, muy, muy grandes, etcétera, pero no ves un movimiento y por supuesto ya sabemos cuál es la consecuencia de eso, ¿no? Entonces eso es lo que preocupa un poco cuando uno ve que un local abre, pero de pronto lo visitas, etcétera, y no ves ese flujo esperado tanto de clientes como de personas que entran y salen. Entonces, allí es donde, por supuesto, terminas preocupando porque por mucho que abran los locales necesitan un mínimo para justamente sobrellevar esos primeros tiempos que sabemos que no son ganancias. Quienes hacemos negocio y quienes tenemos comercio, sabemos que los primeros tiempos no ves la ganancia, pero tienes que tener por lo menos un punto de equilibrio, tienes que tener un cierto movimiento. Y eso, sin duda alguna, preocupa, ¿no? Que era lo que veíamos en un momento determinado con los establecimientos que mencionas de tipo bodegones, etcétera, que llegó un momento que veías que no había flujo de personas. Entonces, ya sabías lo que iba a ocurrir y ya vimos lo que ocurrió. Entonces, realmente lo que apuntamos nosotros como digamos, desde el sector comercio-servicio, no es solamente que los negocios abran, sino que se sostengan, porque ahí es donde está la clave. Si el negocio no se sostiene, pues evidentemente no, ahí se pierden los puestos de trabajo y todo lo demás. Entonces, para sostenerse se necesitan que existan ciertas condiciones que todavía no las tenemos. Claro, que se sostenga además dentro de la formalidad, porque ha habido el caso también de otros que no es que cierran, pero que migran al sector informal. Tiziana, que es lo más grave, claro, es lo más grave que nos está pasando. Claro, es muy grave. Pero, a ver, estamos por terminar este año, o sea, estamos por llegar a diciembre. Nosotros acá en la radio estaremos trabajando 3 semanas más, nos quedan otros 3 viernes más, además de 2, 9 y 16. ¿Cuál puede ir siendo ya una conclusión de este año 2022, pero sobre todo la expectativa 2023? Bueno, la verdad que para nosotros es pronto decirlo, justamente porque son claves estas semanas. Tú indicabas algo importante, que además hay un mundial de fútbol que de alguna forma siempre genera unos cambios, genera diferencia incluso en la conducta del consumidor y todo lo demás, porque bueno, nosotros lo celebramos aunque no estemos allí, vamos a decirlo así, pero buscamos, digamos, esa forma de distraernos. Entonces, ahí hay un elemento importante. Por supuesto, insisto, nosotros apuntamos a que exista una mejora porque evidentemente es el primer año que estamos trabajando sin las restricciones de la pandemia. Entonces, eso tiene que significar alguna mejora. Nosotros hemos insistido que si no ocurren algunos cambios, bien con el crédito, bien en general con el aumento en lo que son los ingresos de los venezolanos, no vamos a ver la mejora y tendemos a ser además conservadores en este sentido, porque si no se producen algunos cambios que realmente generen ese incremento en los ingresos de las personas, que tengamos ese dinamizador que es el crédito y además la confianza, que es muy importante, si no se dan ciertos elementos, pues el crecimiento nosotros sentimos que va a existir, pero quizás no, hay que verlo con bastante prudencia. Y las decisiones tenemos que tomarlas todos con prudencia, porque definitivamente no es, a veces tú mencionabas algunos locales, etcétera, eso atiende a un porcentaje muy pequeño de la población. El porcentaje grueso tiene todavía ingresos limitados, no tiene crédito, no tiene posibilidades incluso de tener mejoras. Entonces, ese crecimiento, nosotros apostamos a eso, porque insisto, por naturaleza apuntamos a eso, pero con prudencia. Muchísimas gracias, Tiziana, por este tiempo. Feliz día, feliz fin. Gracias a ustedes. Y felicidades de nuevo porque, como hemos dicho al inicio, es hoy el Día Nacional del Comercio y de los Servicios, aniversario, además está de aniversario con Comercio. 7:32 minutos.